La última vez que estuve con ustedes y compartí el libro de Isaías, no importa que se lo acuerden, el capítulo 1, yo le había puesto el título del Evangelio según Dios, copiando a otro hermano, un pastor que ya no está. Y ahí en el capítulo 1, los primeros 18 versículos, ahí en Isaías, Dios como que les predica el Evangelio a la nación de Israel. Y me acuerdo que me llamó la atención y compartí con ustedes cómo lo hace, cómo se divide en tres partes. La primera parte, que yo les decía que es bueno tomar nota como para nosotros, que somos evangelistas y hablamos del Señor, como la primera parte, Dios les pone a Israel su pecado, o a la nación judía su pecado. Después, cómo llama al arrepentimiento, y después cómo le muestras los beneficios, podríamos decir, de un arrepentimiento genuino. Y charlamos, no sé si tiene que acordar, cuando como fruto de ese arrepentimiento de la nación, Dios llama y le dice, vengan y pongámonos a cuenta, ¿no? Como que Dios nos llama a hablar a nosotros constantemente y a ponernos a cuenta en nuestra vida. Somos personas, yo le decía recién que tenemos que tomar nota porque somos personas que evangelizamos, que hablamos de Dios, respondemos al mandamiento, a la comisión que Dios nos dio, que tantas veces lo repetimos allá en el final de Mateo, de Marcos, donde nos manda a predicar el Evangelio, o a toda criatura, o en todas las naciones, depende del Evangelio. Y tomamos notas y nos hacemos responsables de eso, de que tenemos que predicar el Evangelio. Cada uno en el tiempo, de acuerdo al compromiso con el Señor, y cuando va creciendo en el Señor, toma nota de eso y se hace responsable de predicar el Evangelio. Pero ¿cómo predicamos el Evangelio? Y vamos a tomar nota hoy del mejor de los evangelistas, es Jesucristo. Marcos 1, 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense cómo Jesús predicaba el evangelio, cómo Jesús daba las buenas noticias a los hombres. Le dice dos cosas: arrepiéntanse y crean el evangelio. ¿Cómo predicamos nosotros el evangelio? ¿Cómo lo hacemos? Hay distintas maneras y distintas formas, de acuerdo a la personalidad que cada uno tiene, o formación, pero seguramente muchos invitamos a venir a la iglesia. ¿No sucede eso? ¿Sí? Venite el domingo, venite el sábado a la noche. Esto me hace acordar cuando me convertí hace mucho, mucho tiempo en una campaña. Me acerqué al Señor en una campaña y había otro tipo de invitación a conocer al Señor. La campaña allá de Carlos Anacón de hace muchos años, ahí en el cruce Castelar, y la invitación que hacía Anacondia, y que se sigue haciendo en las campañas, y que se sigue haciendo en muchas iglesias: recibe al Señor en tu corazón y serás salvo. Y hemos hecho esa oración de fe, pero ustedes saben que no está escrita en la Biblia ese llamado. No está en ninguna parte de las Escrituras ese tipo de llamado donde dice, recibe al Señor en tu corazón. Jesucristo predicaba el Evangelio de otra manera. Los apóstoles predicaban de otra manera. Pedro, tomando esto, acuérdense, no lo vamos a leer, en Hechos, capítulo 2, donde le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesús para perdón de los pecados. Pedro tampoco dice, bueno, reciban en su corazón. Y Jesús tampoco dice, reciban al Señor su corazón. Así que Jesús habla de dos aspectos que son parte de la posibilidad de entrar al reino de Dios, a través del arrepentimiento y creer en Jesucristo.
Voy a compartir hoy sobre el arrepentimiento. No sé si voy a llegar, pero quería compartirles de 8 características del arrepentimiento bíblico. Uno es el cambio de mente, el otro es de tristeza por el pecado, tercero, reconocimiento personal y confesión del pecado, cuarto, apartarse del pecado, quinto, la renuncia a sus propias justicias o buenas obras como salvación. Después viene volverse a Dios en sumisión obediente, obediencia práctica, continuidad y profundización de las obras de arrepentimiento. Obviamente no nos vamos a acordar de las 8 características, ¿no? Ni entender que de repente una persona que recién entra al reino de Dios tenga esas 8 características, pero después con el tiempo la va asumiendo. La primera, que le dije, el cambio de mente, cambio de mentalidad. La palabra arrepentimiento en el griego dice que se construye con la unión de un verbo que significa percibir o entender y una preposición que describe un cambio. Si podríamos unir las dos cosas, el arrepentimiento es un cambio en la percepción o en el entendimiento. ¿Sí? Eso es parte del arrepentimiento. Antes de la conversión, dice Pablo en Efesios, que nuestra mente estaba entenebrecida y oscurecida. Allá en Efesios capítulo 4, versículos 17-18, si quieren, se los leo. 4, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, o sea, nosotros antes de convertirnos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una persona que no se ha convertido, dice las Escrituras, que tiene el entendimiento, acá utiliza la expresión entenebrecido, oscurecido. ¿Sí? Una persona que no conoce a Dios, su entendimiento está oscurecido por el diablo. Le voy a decir algunas de las características que provocan el hombre tener el entendimiento entenebrecido, sacada de Romanos capítulo 1, si ustedes quieren leerlo en su casa, Efesios 3 y Efesios 4. Yo ahí tomé nota de las características de un hombre sin Dios, o sea, una persona que tiene el entendimiento entenebrecido. Una persona que tiene entendimiento oscurecido es hostil a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios lo repele. No quiere saber nada con Dios. Dice que también reprime a la verdad. ¿Sí? La verdad no quiere ir a la luz, porque evidentemente su propia vida lo delata. Entonces reprime, no quiere saber nada con la verdad. Está ajeno a toda la verdad y dice que no tiene nada que ver. Una evidencia de eso es que hoy se utiliza mucho esa expresión: esta es mi verdad. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿Lo han dicho? No, creo que no. Pero se escucha mucho, no, esta es mi verdad, de acuerdo a como yo lo veo, ¿sí? Se utiliza mucho. O sea, el hombre sin Dios reprime la verdad y dice, esta es mi verdad. No puede sujetarse a Dios, el hombre sin Dios. Hoy lo que cantamos, ¿no? Que es tan sencillo para nosotros decir que me humillo ante ti, que me arrodillo ante ti. Era una de las canciones, ¿no? ¿Sí? Que me humillo y que me arrodillo ante ti. No sucedía ante nosotros. Estaba en otro pensamiento, a mí no me vas a pasar por encima. Y le digo algo que yo también lo he pensado. Seguramente cada uno lo ha pensado, ¿no? No, a mí nadie me va a pasar por encima. No me sujeto a nadie. Ni a Dios me sujeto. Estaba muy propio en el pensamiento humano. El hombre le costaba, o sea, eso que con tanta naturalidad hacemos nosotros, de arrodillarnos ante Dios, de someternos a la autoridad de Dios,
estaba lejos de nuestra vida en otros tiempos, porque nuestra mente estaba oscurecida y quien gobernaba era el diablo en nuestro corazón. No, no te sujetes a nadie, no te sujetes a tus padres. ¿Qué saben tus papás? ¿Qué sabe tu jefe? ¿Qué sabe el pastor? ¿Qué saben las autoridades que Dios ha establecido como gobierno en nuestra nación? ¿Sí? Nos costaba sujetarnos a todo lo que representaba autoridad. Y no me he metido con la casa, con tu marido, nada. Hasta ahí llegué. Pero era propio del hombre sin Dios, con una mente oscurecida, que no quería sujetarse a nadie. A mí no me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Le ha pasado alguna vez por las cabecitas? Sí. Nos ha pasado a todos. ¿Sí? ¿Sí? Nos ha pasado a todos. Más de una vez, ¿no? Bueno, con el tiempo eso se va dejando, ¿no? Pero esa es provocada por una mente oscura, sin Dios. Otra de las características. Está errado en todo con respecto a la verdad. ¿Sí? La pifian toda. ¿Sí? Y propio de errar en la verdad es lo que hoy se ha probado en las cosas que hoy son normales, entre comillas, y anormales en nuestra vida. ¿Sí? Las aprobaciones del pecado que vemos a nuestro alrededor, donde se toma como común y como normal en todas las cosas, es parte de errarle a la verdad. Obviamente, desde los que somos más grandes, fuimos viendo cuando se aprobó como ley el divorcio, ¿sí? El aborto, en cualquier momento se va a aprobar la eutanasia en nuestro país. ¿Escucharon lo que pasó en España? ¿Sí? Hace poquito. ¿No nos provocó un poco de dolor esa aprobación de eutanasia? En estos pasos no es alocado pensar que eso va a llegar a la Argentina. Y no solo en cuanto a las leyes, sino que nuestra sociedad hoy ya toma como normal cierta convivencia con el pecado como son partes de la vida. De hablar de la diversidad de género, o que los chicos, o que las personas no lleguen vírgenes al matrimonio, cosas por el estilo, para decir una de las tantas cosas. Pero es parte de errarle el hombre a la verdad por tener su mente oscura. Tiene la mente oscura el hombre y dice creer en Dios, pero hace lo que se le da la gana y no se quiere sujetar. Y eso pasa a nuestro alrededor, a veces, y a veces pasa entre los cristianos también. Dice creer en Dios y honrar a Dios, pero a veces sí combina voluntad de Dios con voluntad propia. ¿Quién? Pregunté a tu compañero de trabajo o en la escuela, donde vayas, si creen en Dios. ¿Qué te van a decir? Obvio que creo en Dios. Obvio que creo en Dios. Pero obviamente que dicen creer en Dios de labios, pero se vive de acuerdo a otra cosa. Mente entenebrecida. Lucha, el hombre sin Dios, con la mente oscura, lucha contra su propia conciencia. Y eso significa que cuando nuestra conciencia nos acusa por cosas malas, el hombre sin Dios las reprime, no quiere ni pensar en eso. Entonces, eso de ni pensar en el pecado hace que muchas veces recurra a otros métodos que le impida o, digamos, lo aísla de la realidad que pasa. Y entonces por eso muchas veces se vuela al alcohol, a la drogadicción y a otros tipos de placeres para no querer ni pensar en el pecado que hace. Reprime la conciencia que lo acusa. Otra de las cosas que hace lo malo y aprueba al que hace lo malo. Yo a veces les cuento esta posibilidad de trabajar con mucha gente, te hace escuchar cómo habla la gente para ver cómo piensa, ¿no? Alguna vez he escuchado, por ejemplo, hay una noticia terrible, ¿no? Que dice, qué sé yo, violar a una nena, que lamentablemente pasa y pasa seguido. ¿Qué te dicen los compañeros de trabajo? Sin Dios. Yo a ese lo mataría. Al que hizo tal cosa, es repugnante eso.
duele todas esas cosas. No quiere decir que uno verdaderamente aprueba esas cosas, lejos está. Pero obviamente es Dios el que toma justicia y no el hombre que toma justicia. Pero muchos dicen, yo a ese lo agarro, le pego 3 tiros en la cabeza, cosa por el estilo. O sea que hace lo malo y aprueban al que hace lo malo. Es arrogante, es soberbio. Dios no tiene nada que ver con los soberbios, sino acepta a los humildes, como dice en Santiago. Y otras cosas más, y otras cantidad de cosas que el hombre es como consecuencia de lo que piensa. Y si piensa en forma oscura, actúa en forma oscura. Ahora, ¿qué pasa cuando nos convertimos o cuando alguien se convierte? Dios regenera su corazón. Pone un corazón nuevo, como dice en Ezequiel, pero también ilumina su mente. Cuando Dios ilumina nuestra mente o al que se convierte, lo primero que hace es ver 2 realidades. Ver a Dios, a quien antes no lo podía ver, y se ve a sí mismo. Empieza a ver a un Dios que es santo, que nos ama, que es justo, que hace justicia, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe. Empieza a ver la grandeza de Dios, pero se empieza a ver a sí mismo. Antes no se podía ver a sí mismo. Y ve su pecado, su depravación, y empieza a ver que iba a su justa condenación. Y eso ve la gravedad de su vida cuando Dios ilumina la mente del hombre. Se da cuenta que toda su vida fue gobernada por él mismo o por el diablo. Y quiere que Dios empiece a gobernar nuestra vida y empieza a cambiar. Reconoce que sus pensamientos estaban equivocados en todo y que la verdad residía en Dios. La arrogancia que teníamos la cambiamos por humildad y por sumisión. Cambiamos el pensar en nosotros mismos en pensar por el prójimo. Y enseguida nos entregamos a servir al prójimo. Y es por eso que rápidamente aquel que se convierte, rápidamente se pone a disposición para servir en distintas áreas de la iglesia. ¿No lo han visto siempre? El que recién se convierte quiere hacer algo. Quiere hacer algo por su vecino, por su pariente, por aquel que necesita un plato de comida, o llevarle un vestido, una ropa, o hablarle de Dios. Deja de verse a sí mismo porque Dios ha iluminado su mente. Empieza a confiar en Dios. O sea, además de verse a sí mismo y todo lo malo que era, empieza a ver a Dios y empieza a ver la gracia de Dios. Y que Dios perdona. Y que Dios tiene todo el poder para cambiar nuestra vida. Cambia su semblante, cambia hasta su sonrisa, hasta su rostro. Una persona recién convertida rápidamente cambia su rostro. Y es muy común que los compañeros de trabajos o de estudios le preguntan, che, te veo distinto. ¿Qué te pasa? Hasta su rostro cambia, su sonrisa, porque Dios ha cambiado su corazón y su manera de pensar. Empieza a sonreír. Antes éramos hoscos, no nos sacaba sonrisa por nada. Bueno, a algunos nos cuesta todavía sonreír, ¿no? Pero es bueno sonreír. Hace bueno para el rostro y hace bueno para nuestra alma sonreír y reírnos un poco. Pero un ejemplo claro de lo que pasó con este cambio de mente y de pensamientos lo expresa el apóstol Pablo en el Filipenses capítulo 3. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y sigue, ¿no? Pero me quedo un poco con este relato de lo que habla Pablo de sí mismo, cómo cambió la mente de este hombre y que después lo motivó a cambiar su conducta, ¿no? Acá dice algunas de las características, dice, era perseguidor de la iglesia, ¿sí? Irreprensible en cuanto a la ley, pero todas esas cosas que eran para él ganancia las ha estimado por basura. Como Dios cambió su cabeza. Y es lo que hace Dios en nosotros el día que nos arrepentimos. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia la percepción de lo que teníamos de todo lo que nos rodeaba. Otra de las características del arrepentimiento es tristeza por el pecado. El arrepentimiento en hebreo, si lo llevo al castellano, se dice nachán, no importa, nachán. Da una idea de respirar profundo, de un compungimiento. Yo cuando lo leía esto me acordaba de los chicos, ¿sí? Cuando veo que llorisquean así tan compungidos, ¿no? Que no pueden ni hablar, ¿no? ¿Sí? Cosas por el estilo. O sea, esa es la idea de lo que habla la palabra arrepentimiento en el hebreo. Hechos 2, 36-37. Justo hoy lo nombramos cuando el apóstol Pedro predica a la multitud y habla de que se tenían que arrepentir y bautizar para perdón de los pecados. Acá en el capítulo 2, 36-37, dice, sepa pues y altísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. Dios abrió el corazón de esta gente y dice que como muestra de su arrepentimiento, se compungieron de corazón. Compungido de corazón también puede ser traducido como conmovido profundamente, con un dolor profundo, remordimiento, se afligieron, sintieron tristeza, cualquiera de esos ejemplos sirve, pero el arrepentimiento se ve en evidencia con un dolor en el corazón por lo que han hecho. Compungieron de corazón, sintieron vergüenza por lo que habían visto de sí mismos. La iluminación que provocó el Espíritu Santo en sus mentes y verse a sí mismo con lo que habían hecho, provocó en estos hermanos que sintieran dolor porque ellos mataron al Cristo. Y eso pasa en las personas que se arrepienten de su pecado, sienten dolor por el pecado. ¿Sí? Llamado de atención. Llamado de atención para nosotros. Llamado de atención. Porque pecar, dice, no estamos exentos de pecar en nuestra vida hasta que el Señor nos venga a buscar. Seguramente va a profundizar nuestra santificación, pero bien lo dice ahí en Primera de Juan, que el que dice que no peca, dice, le hace al Señor mentiroso, pero tenemos a un Cristo que intercede por cada uno de nosotros. Pecamos de mente y de acciones todos los días. ¿Sí? O por omitir hacer la justicia también pecamos. Pero no estamos exentos de pecar. Pero acá dice que el arrepentimiento trae compungimiento. Uno cuando peca no puede tomar con liviandad el pecado en las vidas. Te pido perdón a Dios, te pido perdón Dios por lo que hice, qué sé yo, y ya está. Tienes que provocar un dolor porque deshonré a mi Dios el pecado. El
El arrepentimiento es con compungimiento y dolor del corazón. Se va a ver un poco más claro ahora. Vamos a leer Lucas 18, 13, 14. Vamos a leerlos desde el 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fíjense ahora. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Se golpeaba a sí mismo. El publicano no quería ni alzar los ojos, sentía vergüenza porque veía el pecado en su vida. El pecado produce dolor. Produce dolor. Y cuando produce dolor, tiene que venir el arrepentimiento. Ahora lo vamos a ver. Porque si no viene un arrepentimiento, lo que provoca es que uno se adormezca en la conciencia y cada vez se peca cada vez más en el hombre. Pablo, ¿qué dice en 2 Corintios 7, 9, 10? Dice que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la que viene del mundo es para muerte. La vergüenza que viene de Dios es para arrepentimiento. Dios no quiere que lleguemos solamente a la vergüenza por el pecado, sino que culmine en un arrepentimiento. Si yo he pecado y siento dolor en mi corazón por lo que he hecho, está bien. Es buen síntoma, pero no debo quedarme ahí. La tristeza tiene que desembocar en un arrepentimiento genuino. Otra característica del arrepentimiento es un reconocimiento personal y confesión de pecado. La tristeza, le decía, tiene que seguir de un reconocimiento y confesión de que la opinión de Dios es la verdadera y su veredicto justo. ¿Sí? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La persona que se le predica el Evangelio y quiere arrepentirse tiene que asumir su responsabilidad, que es justo, que era, digamos, con justicia era condenado. Que si Dios no venía antes, evidentemente iba al infierno. Que Dios es justo y que nosotros somos pecadores hasta llegar al Señor. Que no somos víctimas. ¿Sí? Es muy común escuchar la victimización hoy en día sobre los pecados. No, este pecó porque sus padres eran malos, la sociedad que lo rodeaba era mala, entonces son cosas que influencian a las personas, obviamente. Pero a pesar de la influencia externa, uno individualmente tiene que hacerse responsable ante el Señor. Sí es cierto que la sociedad induce, obviamente, que una persona criada en el medio de una familia que tiene multiplicación de pecados, es muy probable que vaya a repetir esa clase de pecados en ellos. Le cuento un breve testimonio. Un hermano que se convirtió hace algunos años me contaba de que él fue criado dentro de una familia que eran ladrones. Ladrones de profesión, ¿eh? No ladrones así de circunstancias, sino robaban cosas importantes. Y dice que se reunía con su banda en su propia casa y ahí preparaban los robos. Y él me contaba, dice, Fran, dice, me crié como común en casa, que se reunían mis padres con la banda, tomaban alcohol, se drogaban y planeaban ahí. Y para mí era común
que sobre la mesa ponían las armas, las pistolas, los revólveres, las escopetas, no sé qué otras cosas llevaría, y planificaban los robos. Él tenía más o menos 14, 15 años y el papá lo llama y le dice, vení, te voy a enseñar a manejar. Qué bueno, un papá que le enseña algo a su hijo. Porque vos me vas a ser de mucha ayuda en muchas de las subidas de la policía. Así que quiero que aprendas a manejar. Bueno, este chico se convirtió en el tiempo, hoy vive para el Señor y honra al Señor junto a su esposa y a sus hijos. Un terrible cambio de vida ha pasado en su vida. Pero yo le contaba esta anécdota como sí que lo que rodea a la persona es motivo de influencia. Pero hay una responsabilidad individual de nuestra vida ante Dios. Este chico se tuvo que arrepentir, no se justificó de que sus padres les enseñaban a robar y a tomar alcohol y a falopearse, sino que cuando Dios iluminó su corazón dijo, soy culpable, Señor, soy culpable, y es justo tu juicio, y es justo que me mandes al infierno, soy culpable. Por lo tanto, una persona que se arrepiente genuinamente tiene que asumir su responsabilidad. Y asumir su responsabilidad y confesar sus pecados abiertamente ante Dios. Y en muchos casos ante las personas que lo rodean y que lo ayudan en el discipulado, ante alguien crecido que le ayude a crecer. Eso está bien. La confesión, cuando uno confiesa, reconoce que su vida no podía con su propia vida, si no era con la ayuda de Dios. La palabra confesar significa hablar la misma cosa. Y hablar la misma cosa que Dios. Cuando uno confiesa, entiende que tiene que hablar lo mismo que opina Dios. Lo que dice su palabra, lo que dice sus mandamientos. Cuando uno confiesa, decir, Padre, esto está mal. Esto está mal. Y lo que vos decís está bien. Y yo tengo que cambiarlo. Por ejemplo, los que quieren anotar, Salmo 51:4, Oseas 14:2 habla de un reconocimiento de nuestra culpa y nuestra confesión. Hay una sensibilidad a la confesión que se va generando paulatinamente en nuestro conocimiento y nuestra afinidad con el Espíritu Santo. Aquel que tiene afinidad con Dios y conciencia que Dios es el que lo guía y está a su lado y que convive con Él, tiene la sensibilidad de constantemente confesar los pecados. Arrepentirse y confesar los pecados tiene que ser una cosa habitual en cada uno de nosotros de todos los días. Todos los días pecamos, todos los días hay que confesar los pecados y apartarnos de él. Juan, lo que decía hoy, 1:8-10, habla de la necesidad de reconocer y confesar nuestros pecados en forma continua. Otra característica del arrepentimiento es apartarse del pecado. Es la primera que pensamos, ¿no? Arrepentirse del pecado se traduce de una palabra hebrea que significa devolverse o regresar. Devolverse o regresar. Acuérdense que los hombres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Así que si no hubiese venido el pecado de Adán y Eva, todas las posteriores generaciones hubiesen sido a imagen y semejanza de Dios. Cristo vino a restablecer el plan de Dios de que los hombres sean a imagen de Dios. Somos nosotros, tenemos como meta ser iguales a Cristo. Por lo tanto, arrepentirse es volver, es devolverse al plan original y volverse a Dios. Implica apartarse del pecado y volverse a la justicia de Dios. O sea, un arrepentimiento no solamente es apartarse del pecado, sino es volverse hacia Dios. Ezequiel 14:6 habla de esto, dice que el arrepentimiento es apartarse del pecado y volverse a Dios. Pues vamos a leerlo entonces. Vamos a leer el 14:6. ¿Quieren buscarlo por acá? Ezequiel 14:6 y alguien por acá que busque Ezequiel 18:30-31. Por tanto, di a la casa de Israel,
Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Amén. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, casa de Israel, dice Jehová al Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad casa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, en que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Sí? En ambos pasajes hablan de que el hombre tiene que volverse a Dios como evidencia de su arrepentimiento. Cuando veía esta parte de apartarse del pecado, yo pensaba con algunos fracasos que de repente hemos tenido, ¿no? Porque si el arrepentimiento es apartarse del pecado, más de uno de nosotros en alguna circunstancia de la vida hemos tenido algún que otro tropezón. Eso puede suceder. La pérdida de una batalla no significa que Dios quiere que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Eso no hay que desalentarse. Fíjese lo que dice Isaías 66:2. Dice el Señor: miraré a aquel que pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Ese pasaje no dice en ningún momento, dice que sus ojos están con aquellos que son perfectos, sino que aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra. Una persona que es pobre y humilde de espíritu sabe de su fragilidad y su necesidad de estar agarrado a Dios. Una persona que es pobre y humilde de espíritu es como un niño y suele tropezar, y suele caer y suele levantarse. Jesús mismo dijo dentro de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu sabe de su necesidad de que estar con Dios constantemente, y que si no está del lado con Dios va a caer en pecado. Otra característica del arrepentimiento es muy propio de nuestra vida anterior, muy propio, por ejemplo, de mi origen católico. Yo vengo del catolicismo, en el cual era practicante, hasta mi conversión, casi a los 25 años, iba a la iglesia católica, iba a misa, me bautizaron, tomé la comunión, la confirmación, seguí todos los pasos, y era muy propio de que las obras eran para salvación. O sea, en cuanto más abundemos en las obras, obviamente eso me va a justificar, me justificaba ante Dios. No es propio de los católicos, sino está muy metido, digamos, de aquellos, porque es parte de una traducción judía, ¿sí? Los católicos tomaron este ejemplo de que las buenas obras, o las obras de ayuda a los necesitados y a las cosas, y aquellos que lo necesitan, digamos, justifican mi vida ante el Señor. Cuando conocimos al Señor sabemos que no somos salvos por obras, sino por gracia. Pablo en Romanos 11 habla de que somos salvos por gracia y no por obras. El Salmo 115:1 dice que no somos nosotros, sino tú, Señor, a tu nombre damos gloria. No hay mérito en ningún hombre. Cuando uno se arrepiente de corazón, empieza a entender que en él, en el hombre, en nosotros no hay nada bueno, sino todo depende de nuestro Dios. No es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, nuestra capacidad, ni aún todas las obras son las que amontonadas las llevamos al Señor, nos justifican, sino que hemos sido salvos por gracia y por la obra de Jesucristo en nuestra vida. Aquel que se arrepiente debe renunciar a ese pensamiento. Tiene que renunciar al pensamiento que la multiplicación de obras lo va a justificar. Y este es un tema que a veces se ha metido en las iglesias evangélicas también. No declarado abiertamente, pero muchas veces involucrarse en muchas obras como justificación, inclusive a costa de no llevar una vida santa,
es propia también hoy, en algunos casos, de la iglesia evangélica. Las obras no justifican nuestra vida delante del Señor, sino lo ha hecho Cristo con su muerte y resurrección. Hay una historia, se las cuento, pero después ustedes pueden leerla. Habla de la conversión de Cornelio. ¿Se acuerdan ese pasaje? Cornelio era un centurión, jefe de una centuria romana, y la historia comienza así. El apóstol Pedro recibe una visión, él estaba orando, y en esa visión desciende un lienzo del cielo y le dice a Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan de esta historia? Mata y come, Pedro se niega y entiende que el Dios le dice, mira, no llames a inmundo lo que yo hice, y entonces él entiende que la salvación después no es para los judíos, no solamente para los judíos, sino para todos. Cuando sale de esa visión, vienen a buscarlo a su casa y eran enviados por un centurión Cornelio. Y cuando habla el relato bíblico de la vida de Cornelio, dice que era un centurión que hacía muchas oraciones y muchas dádivas a sus semejantes o a la gente que convivían con él. Pero aún en esa calidad de vida, ese cambio de vida, su vida no estaba justificada delante de Dios. Algo faltaba. Algo faltaba para Cornelio. Y es por eso que se le aparece un ángel del Señor y le dice, ve y llama a Cornelio, y llama a Pedro. Y él te va a decir lo que tienes que hacer. Bueno, termina el relato donde Pedro va a la casa de Cornelio, y Cornelio estaba reunido con mucha familia, y les predica el Evangelio, y desciende el Espíritu Santo, y todos hablan en nuevas lenguas, y se convierten. Pero en Cornelio faltaba algo. A pesar de que se veían cambios de vida, que él era un centurión duro, romano. Yo cuando leía este relato pensaba en lo que era. Se dice que los romanos era el ejército más cruel que había. Y este era un general de un ejército romano. O estaba acostumbrado a dominar naciones, a masacrar naciones, y no le temblaba el pulso. Pero algo empezó a pasar en la vida de Cornelio que algo lo motivó a cambiar de vida. Y él adoraba a otros dioses y empezó a adorar al Dios de Israel. Y empezó a ver que los judíos que los rodeaban y que eran distintos, buscaban a Dios a través de limosnas y obras. Dios vio esa actitud de Cornelio y le envió a Pedro a predicar el verdadero evangelio. Como diciendo, Pedro, no te alcanza con las buenas obras. No te alcanza con eso. Por eso les digo que el arrepentimiento genuino no alcanza con las obras, sino con un cambio de vida, con un cambio de mentalidad, con un apartarse del pecado, como les fui nombrando cada una de las características, con un cambio de mente, con sentir tristeza por el pecado, con un reconocimiento personal y confesión de pecados, con un apartarse del pecado, con una renuncia a las buenas obras, con una obediencia práctica al Señor, con una continuidad y profundización de las obras de arrepentimiento de nosotros toda la vida. No alcanza con las buenas obras, Cornelio, sino que tenés que cambiar de vida y evidenciarse con frutos dignos de arrepentimiento.